Por más que hagamos bastante ruido, los judíos somos una pequeña minoría en el mundo que se relaciona con todas las demás naciones. Ahora bien, ¿qué rol les otorga la Torá a los no judíos? ¿Tienen los gentiles mundo venidero? ¿El término goy es un insulto? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berim y como siempre arrancamos agradeciéndoles por estar ahí, acompañándonos tanto tiempo, 31 episodios. Y el tema que nos convoca hoy es un tema especial porque primero no todos conocen la palabra Goy, y el que sí la conoce es gente que la tiene, como dijiste en la apertura, un aspecto peyorativo. Y entonces justamente es interesante hablar porque si bien nosotros somos judíos, nuestra audiencia incluye a toda la gente, incluso el no judío y el judío también está bueno que sepa, que se interiorice sobre cómo esta relación que se viene dando a lo largo de la historia desde que el pueblo judío existe, así que es interesante participarlos y abrirlo y charlarlo juntos como vamos a hacer hoy. Para arrancar, Sí, el empecemos término, por vamos el a ver término, tal cual. Empecemos, en la Biblia, la Torá, en la que la lee en hebreo, la forma de referirse al no judío es con la palabra nohri. Nohri es una persona que no pertenece a la grey judía. Ahora, el término goy o la palabra goy, que es una palabra en hebreo, lo que quiere decir es pueblo. Entonces, en la misma Torah se usa indistintamente para pueblos judíos, pueblos no judíos. Cuando Dios lo bendice a Abraham, que tus hijos sean un gran pueblo, le dice la Goy palabra Kadosh. Goy, Ah, Goy Gadol, y cuando habla del pueblo dice el Goy Kadosh también, el pueblo santo, pueblo santificado, tiene una misión especial. Incluso no como los otros pueblos, los Goim, Goim es el plural de Goy. Estamos viendo que es una palabra que no tiene ningún fin peyorativo, no debería tenerlo, y se refiere simplemente a los pueblos en general. Ya en la época de la Mishnah, este sentido cambia. En la época de la Mishnah estamos hablando de la época del Segundo Templo, que es el principio de la era común, sería los primeros siglos de la era común, donde se compila esta tradición oral llamada Mishnah, y ahí ya se usa el término Goy para el no judío. Como que ahí sí se empezó a usar este pueblo como nosotros somos el pueblo, somos un pueblo, el resto de pueblos son Goim, son ellos. Entonces se pasó a usar la palabra ellos y Goy, nosotros. ellos tal cual. Sí, entonces empezó la palabra Goy para los que no son judíos. Así empezó con la época de la Mishnah. Ok. Ahora bien, ¿eso hace que el Goy sea distinto, sea mejor, sea peor? Es la primera gran pregunta que uno hace, porque normalmente cuando uno habla de nosotros y ellos, automáticamente nosotros los buenos, ellos los malos, o como en el populismo el pueblo somos los buenos y el antipueblo son los malos. Me parece en realidad que toda esta discusión, y hablando con alguien me decía, ¿por qué se meten con ese tema? Primero que nada nos metemos con ese tema porque nadie lo hace, que es en realidad uno de los grandes objetivos de Final Abierto, de hablar de temas que la gente evita hablar o que dan shiurim, hablarlo un poco, abrir el tema. Pero por otra parte, porque creo que hay un condimento, y esto es lo más pesado de este tema, es un condimento de culpa tremendo que tiene que ver con el famoso concepto de pueblo elegido. Entonces, cuando alguien escucha pueblo elegido, inmediatamente, o sea, va para los dos lados, o una cuestión de orgullo y que de manera despectiva hacia el resto, y por otra parte genera, ¿cómo? Nosotros somos los elegidos, ¿cómo podemos hablar así del resto cuando no nos gusta que nos discriminen a nosotros? Y en realidad tiene que ver con como muchas cuestiones de diferencias, con una cuestión no sé si llamar, de roles o de métodos y de modos, como vamos a estar hablando hoy, de conectarse con Dios. ¿Sí? Hay distintos métodos de conectar, distintos modos de conectarnos con Dios. Esas son más que nada las mitzvot. Las mitzvot son en realidad distintos caminos, los preceptos, las obligaciones que tiene uno para conectarse con Dios. Y hay distintas personas, tienen distintas obligaciones, pero van a llegar todos hacia el mismo objetivo. ¿Sí? Sí, tal cual. Entonces, por eso, como dijimos, no estamos hablando nunca de una discriminación negativa, o sea, decir, ni hablar un tema racial, o sea, nunca hablamos de discriminación racial porque, primero que una persona no judía se puede hacer judío, una persona judía no es judía por sangre, sino por una convicción porque se convirtió, o porque sí, por sangre, También, pero sí. también por sangre y no solamente por sangre, no es algo exclusivo del tema racial. Y simplemente cuando se discrimina, hay discriminaciones positivas y negativas. La negativa es, bueno, este es tal y tal, es el de color rojo, entonces es malo. Y este es el color blanco y es bueno. Es una discriminación negativa. La discriminación positiva es, mira, el rojo es más fuerte, usalo para el color de los vasos, pero el blanco, que es más tranquilo, para la pared. Entonces es Okay. una discriminación funcional, que de hecho es la base de todo el método científico. Uno agarra las cosas y las clasifica y las ordena para poder darles un rol, una definición. Entonces, como de vuelta, la palabra discriminación o
que separar algo de otra cosa, a veces es negativa, muchas veces es negativa, pero no es nuestro caso, y justamente hablamos de una discriminación, como dijiste antes, funcional, que está hablando de roles y está hablando de objetivos en la vida o formas de vivir la vida. Entonces, a partir de ahí, que la definición de nosotros y ellos no es despectiva en ningún aspecto, sino que simplemente estoy hablando del rol mío o el rol de ellos, que no es uno mejor o peor, sino que son distintos. Ahora, el pueblo judío como pueblo, muchas veces, generalmente cuando hablamos del pueblo judío, por eso tenemos también los patriarcas, hablamos de la familia extendida de Abraham Avinu, ¿sí? O sea, Abraham, Isaac, Jacob, después las tribus, etcétera, etcétera. Ahora, el pueblo judío como pueblo, sin dudas que se compone o nace después de la salida de Egipto, más precisamente con la entrega de la Torá, en donde se oficializan, por así decirlo, las mitzvot o los preceptos en donde este pueblo va a seguir y el resto de las naciones que no recibió la Torá no las va a seguir. Ahora, antes de esto, había mitzvot o preceptos, obligaciones que toda la humanidad debía cumplir. Eso es lo que estipula la Torá. Hay mitzvot que fueron entregadas a la raza humana, por así decirlo, al ser humano. Así es, de hecho el plan original no incluía a los judíos, el plan original de Dios es ser un mundo donde, según el relato de la Torá, aparece el primer hombre, la primera mujer, las primeras 10 generaciones, las primeras 20 generaciones, y no sabemos nada del pueblo judío. No había un objetivo, por el momento al principio, o aparente, de que el pueblo judío exista. En planes de Dios, que es atemporal, podemos decir que sí estaba pensado. De hecho, mencionamos el capítulo de Kabbalah, cuando Dios creó el mundo y pensó en la Torá, y le va a dar mucho tiempo después. Pero de vuelta, estamos hablando de un objetivo para la humanidad. O sea, Dios crea la humanidad con el objetivo de que la humanidad se perfeccione, y para ese perfeccionamiento les dio instrucciones. Entonces, cuando empiezan las instrucciones, hay dos puntos clave que son Adama Rishon, el primer hombre, y Noah, el segundo primer hombre, porque el relato del Torá es que el mundo se extingue con Noah, el famoso relato del diluvio universal. Entonces, todos los humanos son hijos de Adama Rishon, el primer hombre, pero de vuelta son todos hijos de Noé, de Noah, porque justamente Sí, él fue se destruyó todo el el único planeta. sobreviviente y el único continuador de la cadena de la humanidad. Entonces, ahí surge lo que se conocen popularmente como los Sheva Mitzvot Benei Noach, los 7 preceptos de los hijos de Noé, en español, que en la práctica 6 de los 7 son de Adama Rishon, ya habían empezado mucho antes, solo que con Noé surge el séptimo y último de los preceptos, y ahora vamos a ver por qué, pero justamente eso hace que se oficialice el número, la cifra, los 7, y a partir de ahí se consideren los 7 preceptos universales. Sí, eso se mantiene hasta el día de hoy, es decir, son 7 preceptos que cualquier persona de cualquier credo que fuera, excepto el judío, que el judío tiene más preceptos, ¿sí? Pero las 7 mitzvot, vamos a llamarlas mitzvot, ya que quede el término, las 7 mitzvot de Noah, la tiene que cumplir, según la Torá, cualquier ser humano. Cualquier ser humano está obligado a cumplir con estas mitzvot. Vamos ahora a enamorarlas, si te parece, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Así ¿sí? es. Es así. ¿Querés empezar vos? Sí, la primera es la prohibición de hacer idolatría. ¿sí? Tiene sentido, Dios dice, bueno, esta es mi creación, este es mi mundo, está prohibido que tengan ante sí otros dioses o otras deidades frente a ustedes. Esa es el primer precepto, que como dijimos, es general. Ninguna persona puede tener un ídolo, sino que tiene que creer simplemente en Dios como creador del universo. Sí. Hay una diferencia entre gentiles y no gentiles en cada mitzvah, No sé qué los detalles. te voy a blanquear. No sé qué significa gentiles. Para mí un tipo gentil es una buena Es una persona. buena persona. No lo sé. Se No sé. usó, yo creo que en base a la connotación negativa que se dio a la palabra La goy, culpa judía dijo, sí, tenés la que culpa judía, decirle cambiémosle el gentil. nombre, decir el gentil. Gentil es una persona amable, muy gentil, muy amable, en español se usa mucho. Entonces quedó gentiles como no judíos, pero en la práctica la palabra goy no tiene, como dijimos, connotaciones Tampoco vamos a negativas, ser no ingenuos, debería claro. tenerlas, no debería tenerlas. Entonces se usó el eufemismo de gentil, para decir como si fuera goy es malo, entonces es una palabra alternativa. Pero estamos hablando de las mitzvot de Bnei Noach, no nos olvidemos, donde hay pequeñas diferencias entre las mitzvot del pueblo de Israel, que son 613, como dijimos, y las de Noach, que son 7. No sé todos los detalles lo vamos a dar, pero por ejemplo en idolatría, el pueblo judío tiene que creer puramente en Dios, sin ningún asistente. O sea, Dios no tiene asistente, Dios es Dios, puramente Dios. Al no judío se le permite la opción de creer que Dios, siempre que crea que Dios existe, el tener que asistentes o ángeles que lo ayudan o cosas así. Santos sí. Bueno, va a depender de cómo se le reza al santo. Si el santo tiene la autoridad propia, es idolatría. Si el santo es simplemente un intermedio para llegar a Dios, en el caso gentil no se considera idolatría. Por eso en ese caso hay leyes que son más estrictas y otras que son menos estrictas para gentiles y no gentiles. Eso está analizado en el Talmud en forma amplia.
Pero bueno, hay pequeños detalles. Ok. La segunda de las mitzvot, ya nombramos la primera, que es idolatría. Después vamos a dar una regla memotécnica para que no se las olviden. Después Yo las voy a tenía dar. otro orden, así que espero que la Ah, regla me sirva. está bien. La segunda es homicidio, que es el asesinato. Justamente el respeto a la vida es uno de los valores que el judaísmo No matar, transmite. sí, no que hay que matar. No, No hay no, no, matar. no. No cometer homicidio. La prohibición del homicidio es justamente esa, evitar el asesinato, respetar la vida del semejante. La tercera es. Inmoralidad. O sea, Ahí vamos está. a seguir tu orden, así nos Dale, variamos. dale. Sí, inmoralidad o promiscuidad está prohibido. Sí, cometer actos de inmoralidad, de promiscuidad, adulterio, etcétera. Sí, relaciones con los Sí, familiares cercanos, un montón de cosas que, incluso la zoofilia, cosas que, todo el tema de la intimidad que quede como algo específico de respetando esa moralidad humana para justamente la procreación y el avance del mundo como sociedad. ok. El cuarto es, este sí es el que primero que surge, o sea, este cuarto, yo lo puse cuarto, pero en realidad es el que completó la cifra de 7, es comer parte de un animal vivo. O sea, hay un tema de crueldad. Uno le arranca una pata de una vaca y la hace al asado, escúchame, no le arranques la pata a la vaca, empezá por matar a la vaca y después comer las partes. ¿Sabes qué me sorprendió? Esto como un comentario. Me sorprendió que tuviera el mismo nivel. Es como. Yo lo hubiera creído como un consejo. No que está al mismo nivel de que no se puede matar, pero quizá también da. Hablamos en su momento, ya hicimos un El episodio sufrimiento animal. respecto de Greenpeace y la relación con la naturaleza, pero es impresionante porque el hecho de no arrancarle un miembro a un animal vivo, no comerse parte de un animal vivo, está en el mismo nivel que es tan obligatorio para una persona como no cometer un homicidio. Así es, así es. Y les dije que esto apareció con Noah, con Noé, y no con Adama Rishon, Claro. porque como haremos otro capítulo del tema del vegetarianismo, lo Estamos vamos a esperando, sí, prometer. ansiosamente lo estoy esperando yo. Sí, en ese capítulo vamos a hablar, pero el plan original divino no incluía el comer carne, y recién con Noah, cuando sale del arca, Dios le da el permiso de Claro. consumir carne. Entonces, hasta ese momento no había una necesidad de prohibir comerse un pedazo de animal vivo, porque están prohibidos todos los animales. No, porque tampoco el animal muerto. Pues. Tampoco tal cual. Entonces, a partir de Noah, que surge el permiso del consumo de carne, es que se le pide con ciertos resguardos. Tengan cuidado de evitar el sufrimiento animal, no arranquen la parte del animal vivo, esperen que el animal muera y después comienzan el consumo. El número 5 sería la prohibición de maldecir el nombre de Dios, ¿sí? Esto se sobreentiende, ¿sí? No hay Sí, mucho que explicar. o sea, así como tenemos la conciencia de que Dios existe, también el respeto hacia Dios. Entonces, todo lo que es maldecirlo, justamente estamos dando una falta de respeto, entonces tenemos que tener esa actitud en la práctica. El sexto es robar. No roba. No, tal cual, no robar, ¿sí? El no robar, justamente, de vuelta, queremos que el mundo se mantenga, queremos que el mundo tenga existencia, entonces a la propiedad privada es justamente parte de esto. Nada de expropiese, por lo menos no en estos planos, justamente es respetar al otro, el otro tiene sus cosas, vos no tenés que sacarle lo que el otro se ganó con su esfuerzo, entonces justamente esa forma de convivencia, y la que termina con esta regla viene por el mismo lado. Sí, que a mí me sorprendió también, que tiene que ver con que el ser humano tiene la obligación de establecer un sistema judicial, ¿sí? Evidentemente se refiere, o se referirá a cada sociedad, a cada pueblo, cada ciudad, en lo que fuera, pero establecer normas y que se puedan, digamos, controlar a cada sociedad, tener reglas claras, leyes, para ver cómo se comporta todos los habitantes. De vuelta, entonces vemos que son normas que vienen a mantener una sociedad en forma estable, en forma bien establecida, bien relacionada y con su vínculo con Dios bien fuerte. Ahora, vamos a ver la memotécnica que les voy a decir es, en el judaísmo tenemos 3 llamados pecados capitales, no es la forma literal de traducción, pero se los consideran los más graves, son las únicas 3 cosas que superan incluso el valor de la vida. Como siempre hablamos que el valor de la vida está por encima de todo, salvo 3 excepciones. Entonces esas 3 son las primeras 3 mitzvot los pueblos del mundo también, o sea, la mitzvot de Noah. A lo que te referís significa, para aclarar, que si a una persona lo obliga, mira, tenés que cometer tal transgresión o te matamos, uno tiene que optar por lo segundo. Tal cual, normalmente uno dice, si querés comer taref, comete un sándwich de jamón y queso, o te matamos, vas a comer el sándwich de jamón y queso, pero estas 3 son tan graves, o sea, quitan al ser humano su esencia, que tenemos que incluso entregar la vida por ellas. O sea, si nos dicen, hacer una de estas 3 o te pedimos la vida, hay que entregar la vida. Esas 3 son iguales también para los no judíos, o sea, para los Benei Noach, que son idolatría, o sea, no a la idolatría, no al asesinato y no a la inmoralidad sexual. Okay. Entonces, esas son las primeras 3, que es la forma de recordarse, que son las mismas 3 que graves en el pueblo judío, que es lo primero que uno se acuerda cuando empieza a estudiar leyes, son las 3 graves
porque van Ok. por encima del resto. Y las otras 4 se asocian con las primeras 4 letras del abecedario judío. Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Van a aprender también hebreo en la clase de Ah, hoy, buenísimo. así que va a servir. Entonces, ¿cómo es que son las 4 asociadas con las letras? Es justamente, tenemos Eber Minahai, que es comer parte de un animal vivo. Eber es miembro. Después, Bet es, hay algo que en la Gemara se llama Lashon Sageneor, un lenguaje positivo. Hay un rabino en la Gemara que quedó ciego y le dicen el que estaba lleno de luz. Porque justamente nos gusta hablar en forma de eufemismo, en forma positiva. Pero la segunda mitzvah es la Bet, la segunda letra, que es Birkat Hashem. Birkat Hashem es bendecir a Dios, y de ahí se aprende justamente por eufemismo que estamos hablando de maldecir a Dios, que está prohibido. La tercera es Gimel, Gezel, que es el robo. Y la cuarta es Din, o Dayanim, que es justicia. Justamente como hablamos del sistema judicial. Así ya tiene la regla memotécnica a partir de ahora. Si les preguntan las 7, no hay forma de no acordárselas. Ok. Así como están las 7 positivas, hay algunas que no. Unas mitzvot específicas, como dijimos, 613 tiene el pueblo judío y 7 tienen los pueblos del mundo, los Benei Noach. Y, así, y de esas 613, si un no judío quiere adoptar alguna de ellas o porque le parece inspiradora, no habría problema con que la haga, salvo con algunas específicas que son del pueblo judío y que quisieran cumplirlas, tendrían que pasar un proceso de conversión. Esas son O sea, esto está prohibido. tal cual, esto es lo que no tiene que, o sea, las mitzvot judías que no puede agarrar un Benay Noach. Estamos hablando del cumplimiento del Shabbat, el día de descanso, ya con todas las labores que tiene. O sea, si se tiene que dormir una siesta el sábado, no es que está pasando por una prohibición, pero respetar el Shabbat, respetar las festividades, o sea, son cosas que no tiene que hacer el gentil. El estudio de Torah no relacionado con sus mitzvot, o sea, no hay problema que el gentil lea lo que el cristianismo llamó la Biblia, nosotros llamamos el Tanaj, o todas las enseñanzas que el Talmud o la Halajá habla sobre sus mitzvot, pero que tienen que enfocarse en lo propio. O sea, como está lo propio, está lo que no es ajeno, y enfocarse en lo propio. Escribir un Sefer Torah también, tiene que evitarse escribir un Sefer Torah, él no puede hacerlo. Usar tefilim, tanto escribirlos como vestirlos, las filacterias que se usan en la cabeza, y la mezuzá, que es un precepto que en las jambas de la puerta se ponen unos versículos de la Torah, también esas cosas tienen que abstenerse de hacerlos. Entonces, de vuelta, tenemos que, a diferencia es en cantidad de preceptos, 613 de un lado del pueblo judío y 7 en el no judío. Ahora, ¿hace esto que uno sea mejor que otro o le quita recompensa a uno y le saca a otro? En la práctica, la respuesta judía es que no. De hecho, vamos a citar el Talmud, si me dejas, que en el tratado de Pirkei Avot, que es una de las Mishnayot más necesarias de mencionar en este tema, él está hablando del amor de Dios por sus criaturas. Y el Talmud dice, toda la humanidad es amada por Dios porque fue creada a su imagen y semejanza. Betzelem Elohim, que es la imagen de Dios, que es Sí, es muy complejo, pero complejo. digamos que son la parte más intelectual y de libre albedrío de toda la creación. O sea, son las criaturas que tienen una capacidad intelectual superior a los demás. Entonces, fíjense que siempre el judaísmo, el Talmud es muy específico en las palabras que usa y que no usa. Acá no habló del pueblo judío, está hablando de la humanidad. Entonces, acá aprenden todos los comentaristas y los grandes legisladores del pueblo judío, que tanto judíos como no judíos estamos todos dentro de algo que se llama humanidad y todos son amados por Dios. Es interesante porque las leyes de igualdad, una vez había escuchado una entrevista que preguntaban, ¿todos los hombres son iguales o no? Entonces la persona que respondía decía, mira, si yo me tengo que basar en lo que veo, evidentemente no, porque todos los hombres son distintos, no todos los hombres son iguales. La única base para decir que todos los hombres son iguales y de donde nace todo el concepto de igualdad de derechos y demás, que es muy interesante sobre todo para los grupos que hablan de la igualdad y demás, que muchas veces dejan de lado la cuestión religiosa, explicaba, el único elemento y la única base para fundamentar que hay igualdad entre las personas es sostener que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo único que admite esta cuestión de igualdad, que en eso, como decía recién, es el ser humano, no el judío, pero uno tampoco puede ser ingenuo, digamos. Como decíamos, el judaísmo le entregaron 613 mitzvot, 613 preceptos, y los Benei Noach, que visitamos con los hijos de Noach, los que siguen las mitzvot que estaba obligado Noach, son 7. Ahora, lo que es, uno diría, bueno, los judíos tienen muchas más mitzvot y demás. La pregunta es, ¿para qué sirve una mitzvah? La mitzvah es, como decíamos, son el modo de cumplir las órdenes o lo que Dios nos ordenó, ¿sí? Entonces, en algún punto, sería mucho más simple cumplir las 7 que 613, pero el objetivo es el mismo. O sea, yo llego al mismo lugar, se llegaría a cumplir con la voluntad divina
con un camino un poco más corto incluso. Sería Sí. en algún punto beneficioso, si se podría decir. Sin embargo, el Talmud también plantea que aquel que está ordenado, el que tiene una obligación y la cumple, es como más difícil, más alabado que aquel que tiene menos obligaciones. Pero en definitiva es eso, es cumplir la voluntad de Dios. Sí, sí, de hecho en el judaísmo hay muchas diferencias según el rol de cada uno, cuántas mitzvot tiene, si es un cohen, si es un sacerdote, no es un sacerdote, si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, si es un adulto. Entonces como que nos da todos un mensaje de cercanía a Dios, pero cada uno con sus niveles y sus cantidades. No es algo que de repente se da en forma unánime, entonces cambia la cifra, sí, cambia el objetivo, no, el objetivo es el mismo y la recompensa es la misma, así como legisla el Maimónides, que es uno de los grandes legisladores del pueblo judío, su código de leyes, justamente el Mishneh Torah, que es el gran código de leyes, que todos tienen parte del mundo por venir, gentiles y no gentiles, o sea, judíos y no judíos, por respecto a cumplir con su objetivo en la vida. De hecho, los llama los Hasidei Umot Haolam, los piadosos de los pueblos del mundo, que son quienes cumplen estas mitzvot y se acercan a Dios en forma por su camino. Como tienen su camino, lo siguen, llegaron a su objetivo, tienen su parte en el mundo por venir. Ahora, obviamente, el judaísmo, el objetivo del judaísmo es cumplir con el designio divino. Y hay algo interesante con este tema, porque en realidad todo judío tendría la obligación de fomentar que aquel que no es judío cumpla con los preceptos o las mitzvot que le corresponden, ¿sí? Y acá esto es interesante, que quiero remarcar una diferencia importante con el resto de las religiones. Por un lado, el judaísmo no es una religión misionera, es decir, no se va a buscar convertir a nadie. Aquel que quiera convertirse por su propia voluntad y desee integrarse al pueblo judío cumpliendo con todas las mitzvot, tiene que hacerlo, o sea, puede hacerlo, es un proceso que tiene que hacer, pero no es que el judaísmo va a buscar, va a intentar convertir. Ahora, por otra parte, el judaísmo no plantea lo que plantean otras religiones, como en su momento fue la yihad, de matar a todos los que no son religiosos judíos, o la Inquisición, si hubo para los dos lados, hay que reconocer esto, en donde aquel que no está conmigo lo matamos. No, sino que al contrario, la Torá plantea estas mitzvot, aquel que no es judío tiene su parte en la sociedad planteada por la Torá. El judaísmo contempla que Sociedad inclusiva. sí, sociedad, es una sociedad inclusiva. Les personas, no, entonces todo judío tendría que fomentar y buscar, incluso impulsar, que aquel que no es judío cumpla con los preceptos, con las mitzvot estipuladas por la Torá, y cuando no, esto sucedió, obviamente, ¿quién habrá sido? ¿Quién sino otro? El Rebbe de Lubavitch, ¿sí? Sí, A principios de los 80. Así es, 1981. Hay que aclarar algo. El pueblo judío no gozó de los derechos que tiene al día de hoy toda su historia. De hecho, es algo muy, muy nuevo que el judío pueda ir a la universidad, muy nuevo a nivel histórico, me refiero, ¿no? Últimos 2 siglos, que pueda ir a la universidad, que pueda trabajar de lo que quiere, que pueda vivir de lo que quiere. Entonces, pedirle al judío que vaya a decirle a otro, que cumpla, o sea, a un gentil, a un no judío, que encima no le da derechos y lo tiene marginado, que cumpla las mitzvot de Noah, era algo casi imposible. Estamos hablando que el siglo XX, con todos sus cambios, también trajo esta igualdad, o sea, la Revolución Francesa, pero lo vimos recién mucho más tarde, con la Ilustración y con la emancipación y un montón de cosas que fueron surgiendo en base a eso. Y el pueblo judío en el siglo XX ya era uno más de toda la sociedad, una minoría, como dijimos al principio, pero Segunda mitad del siglo. Segunda mitad del siglo XX, sí, al principio también, pero tuvimos un bajón importante. Entonces, como dijiste vos, en 1981 surge una campaña del Rebbe de Lubavitch. Es conocido porque quería llegar con el judaísmo a todos lados. De hecho, ya lo hablamos en el capítulo que hablamos de Jabad y el capítulo Ucrania y Rusia, pueden escucharlo, pero hacía muchas campañas de difusión, de repente campaña de las nerotes, de las velas de Shabbat. Entonces, que no haya ninguna mujer judía en el mundo que no sepa qué es la mitzvah de prender las velas de Shabbat, que no las prenda. Al día de hoy sigue habiendo campaña de Tefilín, un montón de campañas que fue haciendo así a lo largo de su, no reinado, porque no se llama así, pero de su liderazgo, Y una de ellas fue, como dijimos, en 1981, la campaña de las 7 mitzvot Benay Noach. Estamos hablando de una década muy especial, la década del 80. Fue la misma década en donde unos años después, Juan Pablo II hace su famosa declaración, primero que fue visita por primera vez a una sinagoga a un papa, que fue la sinagoga de Roma, y fue el famoso discurso que los judíos son nuestros hermanos mayores. Entonces, como que ya había un vínculo, un acercamiento muy fuerte que fue importante en esa época. El Rebbe fue antes todavía. Juan Pablo II fue ya en el 86, estamos hablando del 81, donde el Rebbe dijo: escúchame, el vínculo se estableció, vayamos a difundir lo que es el judaísmo. Si difundimos judaísmo para judíos, difundamos también el judaísmo para no judíos, que es lo que estamos hablando, las 7 mitzvot de Noach, y se hicieron panfletos y se repartieron por el mundo, y eso llegó a altas esferas también, ¿no? Sí, obviamente la gente de Jabad logró tocar los hilos, y llegaron a Casa Blanca, y hay una foto que está dando vuelta, la pueden buscar, en donde el entonces presidente Ronald Reagan está firmando un decreto
para fomentar esto de que se cumplan los 7 preceptos de Noah que la humanidad pueda cumplir, que en realidad, más allá de la cuestión religiosa, los 7 preceptos evidentemente hablan tienen un condimento y un componente moral y ético enorme. ¿Sí? Estamos hablando de no matar, de que no haya promiscuidad, de no robar. ¿Quién va a estar en contra de esto? ¿Sí? Y entonces, si lo pueden buscar, está el presidente Reagan rodeado por un séquito de Jabad, no está firmando no sé, un precepto, un anuncio, no sé cómo llamarlo, no me sale la palabra en realidad. Sí, un apoyo, sí. Una declaración. Y se estableció el día... Diría memorándum, pero también de connotación negativa. Okay. Una declaración. Se estableció el día del cumpleaños del Rebbe de Lubavitch, homenaje a Mendel Schneerson, el último Rebbe de Lubavitch, que se estableció el día de la reflexión nacional, ¿sí? Que como hablábamos fuera del aire, que el Rebbe de Lubavitch tiene 2 días nacionales en Estados Unidos, que es el día de su nacimiento, que es el día de la reflexión nacional, el día de su muerte, que es el Día Nacional de la Educación. También, sí. Pero bueno, llegó hasta ese nivel, y que de vuelta tienen tanta lógica los 7 preceptos de Noah que llamaría la atención que alguien no quisiera cumplirlo, y se fomentó, hubo toda una campaña internacional y llegaron a varios mandatarios. Sí, que continúa hasta el día de hoy la campaña con mucho énfasis. Es obligación mencionar que hay una oposición dentro de la ortodoxia judía de esta campaña, que fue de Rav Moshe Sternbuch, que él dijo que es bueno fomentar que los no judíos sean buenos, pero no hablar específicamente de 7 mitzvot de Noah, porque al ser muy técnico el tema y quizás contradigan parte de sus ideologías o sus filosofías o sus religiones, entonces podemos como que generar conflicto. Entonces él dijo, incentivamos en que sean buenos, pero no vengamos con específicamente que digan yo estoy cumpliendo las 7 mitzvot de Noah tal cual, porque temas técnicos que entran en conflicto, pero la gran mayoría del pueblo judío se sumó a la campaña de Chabad de difusión, y de hecho al día de hoy hay un montón de sitios web, un montón de organizaciones específicas que se dan para esta clase de este objetivo. Es interesante mencionar lo que son los noágidas, que si bien no es una religión, porque no lo puede ser, es simplemente es un grupo tal cual, muchos se consideran religión, eso hay que hablarlo, hay que agarrarlo entre llamar la atención, pero que son justamente gente que decide hacerse parte de estos pueblos del mundo que respetan o que cumplen o aplican estas 7 leyes de Noah. O sea, son gente no judía que cumplen con su parte de la Torah, lo que la Torah les pide a ellos, que es esas 7 mitzvot de Noah, y hay organizaciones, y hay gente que lo difunde, y hay comunidades enteras que viven así con esto. Nosotros no somos, incluso gente que no tenía religión de antes o que dejó su religión y se aferró a estas 7 mitzvot, otros que no, que siguen con su religión, pero tienen cuidado de no transgredir ninguna de estas 7. Entonces justamente es algo un movimiento muy fuerte en el mundo que tiene mucha energía. 2 cuestiones últimas de mi parte, al menos para este episodio. La primera es que muchas veces el Talmud, no quiero entrar en cada caso y caso, pero muchísimas veces el Talmud habla de conflictos o discusiones o disputas que se dan. ¿Qué ocurriría si una persona que es judía tiene una disputa económica o lo que fuera con alguien no judío? En ese contexto se sobreentiende que estamos hablando de no judíos que estaban viviendo entre judíos y que tenían la obligación de cumplir con las 7 mitzvot. Era como un requisito para vivir dentro de la sociedad en donde se vivía con leyes judías. Mira, aquel que no es judío puede vivir acá, pero tiene la obligación de cumplir con estas leyes. Sí. Y una última cosa que no me quiero olvidar es que, haciendo un episodio dedicado al rol de los no judíos para el judaísmo, es imposible dejar de mencionar, sobre todo, siempre han habido a lo largo de la historia muchos no judíos que han ayudado y que han rescatado a los judíos en distintos momentos de crueldad contra la religión judía. Es imposible dejar de mencionar, y no sería justo dejar de mencionar, a todos los no judíos que colaboraron y salvaron un montonazo de vidas judías, teniendo en cuenta, quizá, como decíamos antes, no sé si cumpliendo las 7 mitzvot, pero sí teniendo en cuenta el valor de la persona por la persona en sí, y que está estipulado que hay un término, los rectos de la humanidad, los justos de las naciones, etcétera, que tienen un lugar asegurado. Una de las preguntas que mencionamos al principio, que tienen un lugar asegurado. Esto es una alajá, digamos, tienen un lugar asegurado en el mundo venidero por, obviamente, el bien que hicieron y cómo salvaron un montón de vidas. Sí, estamos grabando este programa a metros del Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, y para quien no lo conoce, los invito a conocerlo, pero quien lo quiere escuchar de forma descriptiva, en la entrada tiene un montón de árboles plantados, cada uno dedicado a una de estas personas, en la cual hay testimonios de todo su rol, por ejemplo, en el caso de del Holocausto específicamente, de cómo arriesgó su vida para salvar judíos, o no arriesgó, pero puso en juego o sus posesiones o cosas para justamente luchar contra la barbarie nazi. El más famoso es por culpa de Spielberg. Por Spielberg, por culpa de ese. Fue un libro antes, les cuento. Fue un libro y después hizo película. Fue un señor antes de un libro también. Ah, entonces,
Pero bueno, el Schindler se destaca, pero hay muchísimos más, gente que también invirtió patrimonio, esfuerzo, vida, arriesgó su vida para lograrlo, así que hay todo un bosque dedicado a ellos, cada uno con su nombre y su año y lo que fue haciendo, así que los invito si quieren a recorrerlo, es muy interesante. El, un par de cosas más. Sí. La Guimara cuenta como, por ejemplo, Rabiudo Nassit dice que era una persona con buenas cualidades. Y, el, y en unas cualidades dice, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades que tenía él? Y dice, por ejemplo, pero Rabbi Hanan Ben Zakkai. Rabbi Hanan Ben Zakkai dice, ¿qué cualidad tenía? ¿Por qué era tan buena persona? Dice, nunca nadie le adelantó el saludo. Ni siquiera los gentiles en el mercado, o sea, cuando iba a interactuar con gentiles, era el primero que saludaba a todos. Shalom, shalom, shalom. Como que busca mostrar su vínculo, un vínculo social con todo el mundo, el respeto a todos los demás. Y el Talmud lo usa como un sinónimo de buena persona. Tenemos algunas preguntas también para terminar que Ah, sería bueno mencionarlas sí. para que no quede nada sin responder. Gracias, pero gracias por los comentarios, las preguntas. Suscríbanse, compártanlo, etcétera, etcétera. Siempre a nosotros nos sirve y también sirve para poder llegar el mensaje. También suma un montón cuando proponen temas. Y si algún tema todavía no fue tocado, los tenemos en la lista. ¿Sí? Ayer planteamos seguir mucho tiempo con esto, así que siempre nos suma que colaboren y nos den ideas. Sí, y la primera pregunta fue una pregunta que hizo Eliel en Instagram, que nos dio pie a este capítulo, la hizo todavía en un capítulo anterior que hablamos de la muerte, y preguntó, ¿tanto las almas judías como las no judías de personas buenas, cuando mueren, van al cielo, van al paraíso? Entonces nos dio parte del puntapié, la respuesta, como ya dijimos, es sí, cada uno tiene su parte en el mundo por venir, por haber cumplido su rol, no hace falta cambiarse al rol de otro, sino que hacer bien su rol. Una pregunta interesante que ¿querés leer la voz, Judy, en Ahora Twitter? sí, Judy en Twitter. ¿Por qué si mi toro lastima el toro de un Yehudí, de un judío, tengo que pagarle? Y si lastima el toro de una persona no judía, no tengo que pagarle. Esto es una historia que forma parte de toda una mini. Una historia que forma parte de una mini historia en el Talmud, ¿sí? Cuenta que había unos romanos que agarraron el Talmud y lo leyeron para ver si tenía algo en contra. Y básicamente termina diciendo que no encontramos nada que nos moleste excepto esto. ¿Cómo puede ser que el daño un estudio en Baba Kama, si no me equivoco, en el tratado de Baba Kama, Sí. dice, ¿cómo puede ser? Nosotros vimos ahí en su Talmud que está escrito lo siguiente, que si el toro de una persona que es judía daña al toro de una persona que es judía, tiene que Sí. pagarle, pero si el toro de una persona judía daña al toro de una persona no judía, entonces no tiene que pagarle. ¿Cómo puede ser esto? Sí, esto es parte de lo que el judaísmo llama Dinei Mamonot, leyes de daños, perjuicios, relaciones de bienes personales, pagos, intereses, préstamos. Y la verdad que el judaísmo, primero que hay que pagar todos los daños que uno hace, o sea, hoy en día en su momento eran todos, hoy en día es autos, no le choca el auto a otro, tiene que ir y pagarle. El tema es, hay que ir a pagarle, después el judaísmo analiza por qué. O sea, hay muchas situaciones, muchos motivos que me obligan a pagar a otra persona. Ya sea porque quiero estar en paz con el otro, porque el gobierno me obliga a pagarme, porque las leyes monetarias del judaísmo me obligan a pagarle. Así que todos tenemos que ir y pagarle. De hecho, el Talmud pregunta, Rabbi Akiva es famoso por afirmar que todo lo que así, robar, lo que uno roba tiene que devolver. Y sea, pero si le robas a un no judío también, y la respuesta es sí. Y así queda la que tenemos que devolver también lo robado a un no judío, tenemos que tener relación igual. Después sí, cabe aclarar que hay pequeñas diferencias que están expresadas en el Talmud en ciertas situaciones puntuales donde buscan desarrollar la hermandad entre judíos. Por ejemplo, como ya hablamos en el capítulo que hablamos de las trampas en el judaísmo, hablamos de los préstamos. Entonces, el Talmud, la ley judía exige que un judío que le presta plata a otro judío lo haga sin interés. Entonces, normalmente Sin habría que cobrar cobrar, interés. sin cobrar interés, tal cual, no sin interés, sin cobrar interés. Entonces, normalmente prestar plata implica una pérdida de dinero. El de interés es uno se reditúa, evita esa pérdida monetaria. Y el juez dice, escúchame, si tu hermano te pide plata, ¿le prestarías? Sí, ¿y le vas a cobrar interés? Esperemos que la respuesta sea Idealmente, no. idealmente no, pero Entonces quiere fomentar esa hermandad en el pueblo judío, no porque no haya que cobrar interés, porque normalmente lo lógico sería cobrarlo, sino que te exijo que consideres al otro judío como tu hermano en una medida más cercana que a tu primo o que a un vecino. Entonces que tengas ese desarrollo vinculante al pueblo judío, pero no es en desmedro de la relación con el no judío, porque lo normal es cobrar interés, así como lo normal es pagar lo que uno dañó o robó, simplemente te pido algo extra que hagas para que tengas esa conciencia de hermandad entre judíos, pero de vuelta, la relación con el Goy a nivel daños y perjuicios siempre se da en forma, por cierto motivo u otro, uno tiene que pagar, tiene que la misma estatus a nivel práctico que con respecto al no judío. Carlos en Twitter, sigamos, sí. nos dijo, acá les escribe un Goy, jaja, pero puedo tener antepasados judíos.
Mucha gente tiene antepasados judíos, es interesante investigarlo. Y bienvenido, Carlos, a escucharnos y todos los que lo escuchan. Este capítulo, como dijo Jacob en Twitter, es un goy friendly, como Sí. que está pensado para que todos lo puedan comprender y participar, así que bienvenido sea. Y de hecho, justamente leí una estadística que el 90% de los españoles tienen alguna sangre judía en su árbol genealógico. Es interesante, como en base a la Inquisición y todo lo que, Sí, la presencia eso judía que hubo. es un buen dato, igual, no es un dato tan Pero, positivo. sí, pero como que él dice que él cree que sí, Hay raíces. muchos son los que tienen sangre judía. No es que eso haga mejor o peor a la gente, simplemente es un dato. Sí. Tenemos a Vivian que preguntó en Instagram, ¿por qué a los judíos les cuesta relacionarse con no judíos? Esto depende de cada uno, de cada persona. No, pero igual, a ver, Hubo- tampoco uno puede ser ingenuo, porque la historia ha demostrado, ¿sí? Cualquier libro de historia, que no es que hubo una gran hermandad, los judíos eran muy bien recibidos, y una cuestión también de autopreservarse también frente a las persecuciones, los ataques, etcétera, etcétera. Hoy en día, después de mucha sangre, lamentablemente, y muchas vidas que ha tenido que perderse, hoy en día parece como lo damos por sentado. Bueno, no pasa nada, vos sos tal religioso, yo soy otro, vení a mi casa. No, no es tan simple. no fue tan simple a lo Nunca fue largo de la tan historia. simple. Y también hubo muchas leyes que en su momento también las hablamos cuando hablamos del Kashrut, que hay también leyes que fueron hechas, obviamente, para, de alguna manera, autopreservarse, porque es muy simple también esto, y por más que queda feo decirlo, pero es así. El judaísmo tenemos que mantener entre los judíos, los integrantes del pueblo judío, lo mantienen a través de que sigan habiendo y sigan haciendo, se sigan procreando y demás, y que sigan habiendo judíos. Y obviamente no se puede, creo yo, no se puede juzgar después de todo lo que ocurrió en la historia, que los judíos tengan cierta reticencia a juntarse con no judíos, algo que ha cambiado muchísimo en el último tiempo, y por eso incluso nos llama la atención y por eso preguntan, ¿cómo puede ser que exista? Bueno, la realidad es que la historia habla por sí misma. Seguro. Y ya que estamos, anunciamos que va a haber un capítulo sobre el matrimonio Sí, intercultural, interreligioso. Ya será para otra ocasión, no da para sí, hoy. no, y El, tampoco cercano, porque muchos venimos con temas. muchos temas. Sí. José en Facebook preguntó si es verdad que hay 10 tribus dispersas. Lo invitamos a José a escuchar el Claro. capítulo que hicimos especialmente sobre las tribus perdidas. Sky en Instagram preguntó cómo puedo convertirme al judaísmo. Pregúntale a su rabino más cercano. A su rabino que religioso, sí, no, a su A su rabino más cercano no. A su rabino autorizado más cercano. Sí, por favor, hay mucho, como ya hablamos en su momento, Sí, mucha gente. hay mucho chanta dando vuelta, Sí. y después al final lo que termina pagando por esta gente que son, quizás tendríamos que dedicarle un episodio a todo eso. De vuelta, estamos ganando demasiados enemigos últimamente, así que vamos a hacer algo más. Pero tengan cuidado con estas cosas, porque así como en su momento, cuando hicimos el episodio de la cábala, dijimos que hay mucha gente que está aprovechándose de otros. En el tema de la conversión, me animaría a decir, es mucho más serio y Sí. mucho más peligroso aquel que no lo hace como corresponde. Hay un montón de leyes involucradas, cuando sí y cuando no, así que Asesórense. sí, asesórense con un rabino autorizado, no el más cercano, sino el más autorizado. Así es. Y para terminar, tenemos Alas en Instagram que preguntó, que nos pidió que mencionemos el noajismo. Justo vi antes de empezar que llegó un mensaje por Twitter del rabino Groisman, que es un especialista en noajías, que pidió también que lo mencionemos, el tema, no a él. Okay. Así que ya hablamos un poquito del tema, justamente de cómo la cantidad de comunidades que se armaron en base a estos 7 principios. Así que bueno, bienvenidos sean ellos por su... Alas lo escribió gracias de España, no me olvidé de leer esa parte. Pero bueno, entonces para cerrar ya, tenemos que el judaísmo habla de acercarse a Dios y simplemente que da caminos distintos para hacerlo. Cada uno, lo que el judaísmo insta a la gente a hacer es tomar su camino y avanzar, no cambiar de camino. O sea, no queremos que el judío agarre las 6-7 y el no judío agarre las 313, sino simplemente que todos se acerquen al camino correcto a través de su forma de hacerlo, o sea, de la forma que el judaísmo indica para ellos hacerlo, y así hagamos de este mundo un lugar mejor y lo trataremos de perfeccionar día a día. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias por acompañarnos y os esperamos para el próximo episodio de Final Abierto. Chao.